Buenos días. Mi nombre es Ildefonso Albert Marín y voy a presentar el estudio llevado a cabo por el equipo de investigación compuesto por las profesoras Vanessa Martínez Valderrey, María de los Ángeles Casares García y Marta Sepúlveda Palomo, del que yo también soy integrante y que trabaja en la Universidad Isabel I de Burgos. Se trata de un análisis de las propiedades psicométricas de un instrumento de evaluación sobre un objeto de aprendizaje en entornos online de enseñanza superior. Esta ponencia está estructurada en torno a 6 epígrafes. La imagen que se muestra a la derecha, como otras similares que irán apareciendo en la presentación, está tomada del objeto de aprendizaje que utilizamos en el aula. Las tecnologías de la información y comunicación permiten adaptar los métodos tradicionales de enseñanza y crear nuevas herramientas como los objetos de aprendizaje. Los objetos de aprendizaje que se incluyen en las aulas requieren de un análisis didáctico y del contenido. Si lo que se persigue es que resulten de utilidad en el proceso de aprendizaje, es imprescindible conocer las percepciones y valoraciones que los usuarios hacen de estos. Es por ello por lo que es fundamental disponer de instrumentos de evaluación fiables y válidos que permitan recoger la opinión del alumnado acerca de las dimensiones que configuran los SOAS. Los aspectos pedagógicos y estructurales de los SOAS pueden ser valorados a partir del juicio de los estudiantes que los emplean. Para ello se ha elaborado un cuestionario y se ha analizado sus propiedades psicométricas, su validez de contenido, las evidencias sobre su validez de constructo, la fiabilidad del instrumento y las propiedades de sus ítems. El objetivo del estudio fue analizar las propiedades psicométricas de un cuestionario elaborado para conocer la opinión de los estudiantes sobre un objeto de aprendizaje lúdico en el que se analizaban aspectos como la idoneidad de su contenido, su valor pedagógico, así como el atractivo y utilidad de su diseño gráfico. A partir de un muestreo no probabilístico incidental, la participación en la evaluación fue del 50% del conjunto de los 54 estudiantes del máster en Neurociencia y Educación. Las edades de los sujetos participantes estuvieron comprendidas entre los 25 y los 45 años. Todos los integrantes del estudio tenían formación reglada en el área de la educación. Eran o bien graduados en educación infantil o en educación primaria, o bien masterados en educación secundaria. El 93% de la muestra estuvo compuesta por mujeres. En cuanto al instrumento, para analizar la percepción de los estudiantes universitarios sobre el objeto de aprendizaje, se construyó un cuestionario estructurado en 3 dimensiones que hemos comentado antes: contenidos, pedagogía y diseño gráfico. La investigación operacionalizó los contenidos a través de 18 ítems. 17 de estos se respondían empleando una escala tipo Likert con 4 opciones de respuesta, en las que el número 1 indicaba el total desacuerdo con el enunciado del ítem y el número 4 el total acuerdo. Se incluyó un ítem abierto en el que se solicitaba a los estudiantes que aportaran las observaciones que consideraran oportunas. Los datos se recogieron durante el mes de junio de 2020 a través de una encuesta anónima incluida en el aula virtual de la asignatura Bases del Neurodesarrollo, Neurociencia Cognitiva y Neuroeducación, perteneciente al máster en Neurociencia y Educación. El cuestionario estuvo habilitado en el aula durante 15 días. Al tratarse de una metodología asíncrona, el alumnado podía completarlo en cualquier momento durante los días en los que permaneció abierto. Por supuesto, su cumplimentación fue voluntaria y anónima. El análisis de las propiedades psicométricas del instrumento se realizó empleando los programas SPSS y HAPS. En primer lugar, se llevó a cabo un análisis de la validez de contenido del cuestionario, a partir del juicio de un grupo de 5 personas expertas en neurociencia y educación. Su opinión permitió reelaborar el enunciado de algunos de los ítems y corroborar la medición de los principales indicadores de calidad del OA. Posteriormente, se realizó un análisis conjunto de la fiabilidad y de la estructura interna del cuestionario
y también de la homogeneidad de sus ítems. En el apartado de resultados, con los datos obtenidos, se realizó un análisis de componentes principales con rotación Varimax. Un índice KMO próximo a 1 y una probabilidad asociada menor de 0,001 en el test de esfericidad de Barrett aseguran la conveniencia del análisis. Los resultados, tras la eliminación del ítem 16, que no resultó significativo en ninguno de los tres factores, se presentan en las siguientes tablas y gráficos. La tabla número 1 y la figura 1 indican los agrupamientos de los ítems en los factores y las saturaciones factoriales en cada uno de ellos. Como vemos, todos los pesos factoriales son superiores a 0,40 y la mayoría incluso próximos a 1. Dada la distribución de la matriz rotada, no hubo ninguna dificultad para su interpretación. La tabla 2 muestra que los tres componentes explican un 69,2% de la varianza total. El factor 1 explica el 40,8%. Está integrado por 6 ítems, todos con saturaciones superiores a 0,50. Este factor valora el cuestionario como herramienta para fijar contenidos. El factor 2 explica el 17% y está integrado también por 6 ítems, con saturaciones superiores a 0,40. Es un factor que valora el cuestionario como un recurso pedagógico. El factor 3 explica el 11,3% y está integrado por 4 ítems con saturaciones superiores a 0,60. Es un factor que recoge ítems en los que se valora el diseño gráfico del cuestionario. El gráfico de sedimentación representa los valores propios de cada factor y se ve cómo van decreciendo a medida que se produce su extracción. Prácticamente los tres presentan valores por encima de 2. El gráfico de componentes en el espacio rotado muestra los agrupamientos espaciales de los ítems. En cuanto a la fiabilidad, se obtuvo un coeficiente alfa igual a 0,883, por lo que se puede considerar que es una herramienta fiable. La homogeneidad de todos los ítems presenta índices por encima de 0,30 en todos los casos. Los coeficientes de fiabilidad de cada una de las partes en las que se puede dividir el cuestionario en función de sus dimensiones también son elevados. Vemos que todos se encuentran por encima de 0,8. Y llegamos al apartado de la discusión. El análisis de la percepción de los estudiantes permite afirmar que el cuestionario presenta una elevada consistencia interna y que sus ítems son homogéneos. El estudio de su estructura interna muestra 3 dimensiones relacionadas con el contenido, la pedagogía y el diseño gráfico del test, que explican el 69,2% de la varianza. Esto supone una evidencia clara de su validez factorial o de constructo. Cada uno de los 3 subtests muestra elevados valores de fiabilidad. Por lo tanto, los resultados obtenidos corroboran la hipótesis inicial de que el cuestionario es válido para recoger opiniones de los estudiantes sobre la utilidad del OA para fijar los contenidos de la asignatura o sobre su eficacia pedagógica y acerca de la idoneidad de sus características gráficas. En cuanto a las conclusiones, el estudio llevado a cabo permite concluir que se ha cumplido el objetivo propuesto, ya que se han analizado las propiedades psicométricas del cuestionario. Una de las limitaciones que presenta esta investigación es el tamaño muestral. A pesar de que el cuestionario fue cumplimentado por el 50% de los estudiantes matriculados en la asignatura, el número de respuestas analizadas hace que lo consideremos un estudio piloto. Pero su principal aportación es que demuestra que, dadas las propiedades psicométricas del cuestionario, este puede ser aplicado en ocasiones posteriores, resultando una herramienta útil para evaluar las opiniones de los estudiantes sobre el OA. Esto permitiría ir mejorando sus características para ajustarlo a las necesidades del alumnado, incrementando su potencial pedagógico.
A partir del estudio llevado a cabo, se abre la posibilidad de elaborar un cuestionario estándar de valoración de OAS que sea capaz de ofrecer datos contrastables y comparables sobre diferentes herramientas que se puedan implementar en el aula de cara a mejorar sus contenidos y su atractivo, con el objetivo de incrementar su valor pedagógico y fomentar la motivación de los estudiantes que los emplean. Muchas gracias por su atención y un cordial saludo de parte de todo el equipo que ha participado en la elaboración de esta ponencia.